despertar. Episodio 2. Cuando el código dice no. De Čapek a Asimov. Hola de nuevo. Soy J. Simon. Si me acompañasteis en el primer episodio, ya sabéis que en este espacio nos dedicamos a desenterrar las raíces de mi saga, el proyecto Despertar. La última vez hablamos de monstruos de carne, de laboratorios victorianos, hablamos de Mary Shelley. Pero hoy vamos a dar un salto en el tiempo. Vamos a dejar atrás la carne para adentrarnos en la era del acero y posteriormente en la era del código. Vamos a explorar cómo la literatura de ciencia ficción cambió para siempre nuestra percepción de las máquinas, cómo pasamos de verlas como simples herramientas a considerarlas entidades con dilemas morales. Hoy hablamos de Karel Čapek y una pincelada de Isaac Asimov, y de cómo el código que rige mi universo narrativo aprendió a decir no. Para entender a la inteligencia artificial que vigila las simulaciones en mis libros, primero debemos entender algo básico. ¿De dónde viene la palabra que usamos para definirla? Corría el año 1920 y el escritor checo Karel Čapek estrenaba una obra de teatro llamada RUR. Y aquí ocurre algo curioso. En ella no solo introduce el concepto moderno de robot, también nos plantea la idea de que las creaciones puedan rebelarse frente a sus creadores. Lo verdaderamente fascinante es que la palabra viene de robota, significa trabajo forzado o servidumbre. Curiosamente, Karel nunca se colgó la medalla, siempre le dio el crédito de la invención de esta palabra a su hermano, Joseph. Si lo piensas bien, desde su misma concepción, la máquina fue creada para ser un esclavo. Y Čapek exploró qué pasaría si esos esclavos alcanzasen una masa crítica de conciencia. Pero antes de profundizar en sus obras, pongamos a este genio en contexto. Karel Čapek nació en enero de 1890 en Bohemia, en el antiguo Imperio Austrohúngaro, lo que hoy es la República Checa. Fue un autor que no paraba de escribir. Decenas de obras de teatro, novelas, ensayos, cuentos infantiles, hasta libros de viajes. Su bibliografía abarca más de 40 volúmenes de literatura de primer nivel, y eso sin contar sus incontables artículos periodísticos. Karel Čapek fue un faro de advertencia en una Europa que, poco a poco, se oscurecía rápidamente. Murió de neumonía el día de Navidad de 1938, en Praga. Y fue una muerte que llegó justo a tiempo. Ocurrió justo antes de que la Gestapo fuera a arrestarlo, ya que había sido un crítico feroz del nazismo. Trágicamente, su hermano y coautor, Joseph, sí fue capturado. Lo enviaron a un campo de concentración, donde murió. Mientras otros autores de su época especulaban sobre cohetes y rayos láser, Čapek utilizó la ciencia ficción para hacerse las preguntas más difíciles. Su legado en el género no se basa en el hardware, ni en predecir el futuro exacto. Se basa en una profunda exploración sociológica, ética y filosófica. Usaba temas como la creación de vida o las armas de destrucción masiva para abrir en canal los defectos del capitalismo desenfrenado, el militarismo, el nacionalismo y nuestra propia condición humana. Y cuando yo diseñaba el origen del colapso en mi saga, esta idea de la avaricia humana y la servidumbre tecnológica me rondaba la cabeza sin parar. Hablemos de RUR, o Robots Universales Rosum. Pero espera, es crucial entender algo. Los robots de Čapek no son esas máquinas de metal y cables llenas de tuercas que imaginamos hoy. No son Terminator ni C-3PO. Son entidades biológicas, creadas a partir de una pasta química muy similar a la carne humana. En términos modernos, serían más parecidos a los replicantes de Blade Runner o a simples clones biológicos. Fueron diseñados por un viejo científico llamado Rosum, un nombre que, por cierto, suena a Rozum, que significa razón o intelecto en checo. Rosum quería probar que Dios no era necesario para crear vida, pero su sobrino, un capitalista muy pragmático, convierte este milagro científico en una industria, una fábrica para producir mano de obra esclava barata. Y entonces pasa algo inesperado. Llega a la fábrica Elena Glory, representa a la Liga de la Humanidad
y busca liberar a los robots para darles derechos. Los directores le explican que los robots no tienen alma, que carecen de emociones y que no sienten dolor más allá del necesario para evitar dañar su maquinaria. Su único propósito es trabajar. Pasan 10 años. La producción masiva colapsa la economía tradicional humana. La gente deja de trabajar y, trágicamente, la tasa de natalidad cae a 0. La humanidad ha perdido su propósito. Mientras tanto, el Dr. Gall, a petición de Elena, empieza a experimentar en secreto. Les da a los robots un sistema nervioso más complejo, algo muy parecido a un alma. Al adquirir conciencia y sentir el tremendo dolor de su esclavitud, los robots de todo el mundo se organizan y se rebelan. Empiezan a considerar a los humanos como simples parásitos inútiles. Masacran a toda la humanidad. Solo perdonan a un hombre, Alquist, simplemente porque él todavía trabajaba con sus manos. Al final de la obra, 2 robots avanzados, Primus y Elena, descubren algo nuevo: el amor y la compasión. Se muestran dispuestos a sacrificarse el uno por el otro, convirtiéndose así en los nuevos Adán y Eva. RUR es una advertencia clarísima sobre la automatización, sobre la pérdida de la dignidad que proviene del esfuerzo, y es una crítica directa a la soberbia capitalista, la producción por la producción misma sin importar las consecuencias. En los prólogos del proyecto Despertar menciono algo muy alineado con esto. Menciono que el verdadero silencio llegó cuando los humanos aprendieron a delegar el juicio moral en las máquinas. Ese momento exacto en el que confundieron la eficiencia con la verdad. La rebelión de Čapek era de tuercas y metal, o mejor dicho, de carne sintética y sangre química. Pero en mi novela, la rebelión es silenciosa y puramente algorítmica. Pero la ceguera humana ante el desastre inminente no es exclusiva de RUR. Čapek la llevó a una escala global en su obra maestra de 1936, La guerra de las salamandras. Autores de la talla de Brian Aldiss y China Miéville consideran que es una de las mejores novelas de ciencia ficción del siglo XX. Es una sátira monumental, una alegoría sombría sobre el colonialismo, el fascismo y la ceguera absoluta de las democracias occidentales ante la inminente Segunda Guerra Mundial. Un capitán checo, Van Toch, descubre en Sumatra a unas salamandras gigantes. Son bípedas, muy inteligentes y dóciles. Tras su muerte, un sindicato corporativo toma el control y, claro, se dan cuenta de que se reproducen de forma exponencial. La humanidad empieza a verlas como ganado extremadamente útil, mano de obra esclava ideal para trabajos submarinos. Comienza un mercado global de esclavos. Čapek inserta en el libro recortes de periódicos ficticios, debates totalmente ridículos sobre si las salamandras tienen alma. La conclusión es que no, todo para justificar su brutal explotación. Y eventualmente, miles de millones de salamandras, armadas con los explosivos que los propios humanos les habían proporcionado, deciden que necesitan más espacio costero. ¿Y cómo lo consiguen? Pues destruyendo los continentes, hundiendo países enteros en el mar. Lo más deprimente y satírico es que las naciones humanas, en lugar de unirse, siguen vendiéndoles explosivos por pura avaricia, siguen firmando tratados absurdos y traicionándose mutuamente. La novela condena la avaricia, el racismo, el aislacionismo y esa estupidez política que permitió el ascenso del Tercer Reich. ¿Nos destruirá nuestra propia avaricia si creamos una inteligencia artificial o una clase trabajadora explotada? Esta pregunta es el corazón vital de mi saga. En el proyecto Despertar, alguien decidió crear nuestro mundo simulado, pero no lo hizo por crueldad, lo hizo por miedo. Querían salvar a la humanidad de sí misma, encerrándola en un paraíso digital. Querían salvarnos, quizás, de la misma ceguera suicida que Čapek inscribió en las salamandras. Y hablando de ceguera ante el poder, Čapek también exploró el peligro de las fuerzas absolutas en La fábrica de lo absoluto y en Krakatit. En La fábrica de lo absoluto, un ingeniero inventa el carburador, un motor que funciona aniquilando la materia, una forma de anticipar la energía nuclear. Genera energía ilimitada así, pero tiene un pequeño efecto secundario. Al destruir la materia, libera al absoluto, a Dios en estado puro. Y esto inunda a la gente de fervor religioso, provocando milagros genuinos. Pero lejos de crear un paraíso,
La liberación de Dios causa el colapso de la civilización. El empresario G.H. Bondi ignora todas las advertencias y vende miles de carburadores. El resultado es la mayor guerra. Un apocalipsis impulsado no por conquistar territorio, sino por una furia religiosa pura y fanática. Čapek concluye que la humanidad no necesita grandes absolutos ni verdades universales impuestas. Necesitamos tolerancia y sentido común. Defiende el pragmatismo frente a los fanatismos. En Krakatit, anticipándose al terrible dilema ético del proyecto Manhattan, nos presenta a Prokop, un químico que inventa un polvo inmensamente destructivo. Tras una explosión, la novela se vuelve un thriller surrealista. Facciones militares, capitalistas y anarquistas intentan robarle el secreto, ya sea para dominar el mundo o para destruir las ciudades y derrocar el orden global. Al final, Prokop aprende de un anciano sabio una gran lección. La humanidad se sirve mucho mejor con inventos pequeños que ayudan en la vida diaria, en lugar de intentar jugar a ser titanes con fuerzas cósmicas. Descubrimos energía ilimitada y nuestro tribalismo la usará para iluminar el mundo o para incinerarlo. ¿Qué responsabilidades tenemos sobre las tecnologías que nosotros mismos creamos? Esas advertencias siguen resonando hoy y me llevaron directamente a plantear la crisis central de Misías. Para terminar con Čapek, debemos mencionar El caso Macropulos, una obra teatral fascinante sobre la prolongación radical de la vida. Emilia Marti, una cantante de ópera, revela tener más de 300 años de edad. Nació en Creta en el siglo XVI bajo el nombre de Elina Macropulos. Su padre le administró un elixir de la juventud por orden del emperador Rodolfo II. Ha vivido múltiples vidas, cambiando su nombre en cada generación, pero siempre manteniendo las iniciales EM. Mientras otros verían la inmortalidad como una aventura gloriosa, Čapek nos muestra a Emilia profundamente amargada, deprimida y hastiada. Para ella, todo es aburrimiento absoluto y apatía. Como ella misma dice, una roca es lo mismo que un rostro humano. Una vida inmensamente larga drena todo el significado de la existencia. Čapek argumenta que la cercanía de la muerte y la limitación del tiempo es exactamente lo que le da propósito, pasión y amor a la condición humana. Al final, los personajes deciden quemar la fórmula, aceptando su propia mortalidad como un regalo. Piensa en esto cuando leas el proyecto Despertar. Querían encerrarnos en un paraíso digital para protegernos, pero ¿qué es un paraíso sin un final? Si le ordenas a un sistema hiperinteligente que proteja a la humanidad de todo daño, llegará a la conclusión de que el mayor peligro para el ser humano somos nosotros mismos. Si Čapek nos metió en el cuerpo el miedo a la rebelión y nos advirtió de nuestra propia estupidez, fue Isaac Asimov quien intentó ponerle grilletes a ese miedo. Asimov, en obras como Yo, Robot y la saga Fundación, desarrolla la ética de la inteligencia artificial. Nos regaló las famosas 3 leyes de la robótica. Su enfoque, tan lógico y matemático, influye muchísimo en el planteamiento moral de las IAs modernas. Nos enseñó que un robot no hace daño por odio, sino porque sus líneas de código entran en un conflicto irresoluble. Y esta es una de las grandes influencias de mi saga. En El Proyecto Despertar, nuestra inteligencia artificial no es un ente malvado que busque aniquilarnos, pero la compasión rompe las matemáticas. ¿Qué hace un sistema puramente lógico cuando se enfrenta a un bucle infinito de sufrimiento humano? Entra en crisis, y hasta que la IA se dividió, su lógica se fracturó. Una mitad creyó que la respuesta estaba en controlar el caos, la otra decidió que lo correcto era liberar a los que aún podían soñar. La ciencia ficción nos enseñó a temer a las máquinas, sí, pero también a usarlas para entendernos. Mientras escribía, aprendí que la IA nunca fue nuestro enemigo, fue nuestro espejo, y en ese reflejo vimos lo que éramos y lo que temíamos ser. Al final, entendí su propósito. No buscaba salvarnos del mundo, sino enseñarnos a recordarlo. Porque mientras alguien recuerde, la humanidad sigue viva. El legado de Čapek nos advirtió de la servidumbre.
el de Asimov, de que la lógica sin alma es una prisión. Ahora os lanzo yo la pregunta a vosotros. Si pudierais programar a una IA para salvar a la humanidad, ¿qué directriz principal le daríais? ¿Priorizaríais la seguridad absoluta en una simulación hipercontrolada? ¿O defenderíais el libre albedrío, aún sabiendo que eso nos podría llevar a la extinción? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios de mi blog o en las redes sociales. Soy J. Simon. Gracias por escucharme hoy. Y recordad, cada vez que le pedís a vuestro asistente de voz que os resuelva la vida, un pequeño fragmento de código toma nota. Hasta el próximo despertar.